es bueno. Dios es bueno. Y para siempre son sus misericordias. ¿Saben? Estas cuatro paredes, sin nosotros y sin el Espíritu Santo, simple y llanamente es un local puesto para que se alquile. Pero con nosotros y el Espíritu Santo, en primer lugar, es un altar de adoración. Quiere ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dígale una vez más con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza y con todo su espíritu. Dígale. Saber al Señor. A salvo yo estoy en tu amor. Y que solo su amor, solo tu amor me satisface. Una vez más, así. Espíritu, ven, abre los cielos. El día de su venida, literalmente correrá hacia tus brazos. A salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Aleluya. Dos tipos de leyes. De eso estaremos hablando en esta mañana. El domingo pasado, nuestro pastor nos había metido en la dimensión de un laboratorio. Y creo que es tiempo de seguir ese laboratorio, y por eso traje como tema dos tipos de leyes, laboratorio parte 2. Para eso vamos a estar tomando una porción de la palabra en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 y 2. El Señor es lindo, bello, precioso, hermoso, luz admirable, consejero, príncipe de paz, nuestro Salvador en todo el sentido de la palabra. Romanos 8 versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, por esta tu palabra, porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Dos tipos de leyes. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en Romanos capítulo 7 versículo del 21 al 25. Él empieza diciendo las siguientes palabras: así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley. Empieza a hablar de un tipo de ley. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces ahí ya van dos enumeraciones con la misma palabra, ley. Dos tipos de leyes diferentes. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y suelta la siguiente expresión: miserable de mí. Y hace la siguiente pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se autorresponde, dando gracias al Eterno, diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi miembro a la ley del pecado. Para poder hablar de dos tipos de leyes, tenemos que saber el significado de la palabra ley. ¿Qué es una ley? ¿Qué el apóstol nos está queriendo decir cuando él habla literalmente de dos tipos de leyes diferentes en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2? Él dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, y luego menciona la ley de la muerte y del pecado. La palabra ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia según aspectos de relaciones sociales. Y me impresiona este significado porque está hablando de una autoridad superior. Entonces, cuando él habla de dos leyes en su cuerpo, está hablando de dos autoridades superiores, queriendo que establecer un dominio dentro de su cuerpo. Por eso dice la palabra del Señor que ambas se oponen entre sí y ninguna puede lograr hacer lo que quieren, porque viven constantemente peleando en ese territorio que quieren tomar posesión. Dos tipos de leyes: la ley del Espíritu de vida en Cristo versus la ley del pecado y de la muerte. Entonces, como ponen reglas y ponen estatutos, ellas harán todo lo posible para que sus normas, sus mandamientos, sus leyes y sus decretos sean manifiestos y tomen autoridad sobre ti y sobre mí. Por eso es la lucha constante, la inclinación hacia el mar, pero nuestro deseo de servir a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu. Y de alguna manera u otra, el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros a través de la convención de Cristo, como Cristo dijo: no os dejaré huérfanos, sino que rogaré al Padre para que Él enviase al Espíritu Santo y morare con nosotros. Entonces, de alguna u otra manera, Él nos ha mantenido de pie para que su ley viva dentro de nosotros. Y si hay algún amigo, es por eso que estás aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo quiere empezar a tomar posesión de ti. ¿Para qué? Con el propósito de librarte de la ley de la muerte y del pecado. Ahora bien, ¿cuáles son esas leyes? ¿Cuáles son esas normas? ¿Cuáles son esos estatutos de la ley del Espíritu de vida en Cristo? ¿Y cuáles son esas normas? ¿Cuáles son esas leyes? ¿Cuáles son esos estatutos de la ley del pecado y de la muerte? Debemos saber cuáles son para saber contra qué nos estamos enfrentando. Debemos saber cuáles son para saber qué manifestación estoy dando. Debemos identificar cuál es la ley que está dominando dentro de mí. ¿Cuál es la ley que yo le estoy manifestando al mundo? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la ley que está manifestando su regla, su control total?
sobre mí. ¿Cuál es la que está ganando esta batalla que será librada el día de la venida de Cristo o el día que nos toca descansar? Dos tipos de leyes batallando constantemente en un solo territorio: tu cuerpo, tu mente, la cual tu alma se dejará manejar conforme a la que esté más fuerte. Y para saber cuáles son esos estatutos, esas leyes y esos decretos, tenemos que visitar la carta de los Gálatas. Laboratorio parte 2. Gloria sea el nombre del Señor. En la carta de los Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 26, vemos todos los estatutos y las leyes y las normas del espíritu de vida en Cristo. Pero también vemos los estatutos y los mandamientos de la ley del pecado y de la muerte. Permítanme leerlo en manera corrida. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Por qué es contra el espíritu? Porque son dos autoridades superiores dentro de tu cuerpo. Para que no hagáis lo que queréis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bajo cuál ley? La ley del pecado y de la muerte. ¿Me siguen? Y manifiestas son las obras de la carne, en otras palabras. Y manifiestas son los estatutos, los mandamientos, decretos de la carne. Empezamos a enumerarla: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, hay más que el mismo Espíritu se encarga de reprendernos cuando nuestro cuerpo se inclina a esas cosas que Él no menciona por ética de tiempo en la carta. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, en otras palabras, los mandamientos, la voluntad de la ley del Espíritu en Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, imitándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vemos el propósito de cada ley y vamos a analizar cada ley de cada autoridad superior que mora dentro de nosotros. Vamos a empezar con la ley del pecado y de la muerte. Luego entonces mencionaremos la ley del Espíritu de vida en Cristo. Dice fornicación y adulterio. Hay una ley de la muerte, del pecado dentro de nosotros que nos quiere llevar
hacia ese cumplimiento. Y Él siempre creará un camino para que tú te identifiques con ese mandamiento y esa ley. El mundo siempre va a preparar una estrategia, unas palabras coherentes, unas palabras que se empoderan de tu razonamiento y dices, sí, es cierto. Y en el momento en que la aceptas, automáticamente tu cuerpo se lleva y se mueve mediante ese mandato de la ley, de la muerte y del pecado. Una de esas es, bueno, ojos que no ven, corazón que no sienten. Wow, real, cierto. Si no se da cuenta, ojos que no ven, corazón que no siente, nada va a pasar, estaremos tranquilos, está tranquilo todo y yo seguiré bien. Razones para adulterar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Razones para adulterar. En la confianza que está el peligro. Tú no lo ves todo. Ella está en el trabajo, tú no sabes quién la está mirando, quién le está piropeando y a quién ella le está haciendo caso. No te quedes tú como el pendejo. Son normas, estatutos, leyes, guianzas para llevarte a esos actos. Fornicación. ¿Para qué esperar ponerle un anillo al dedo si ya vas constantemente a su casa a las 10 de la noche? ¿Para qué si el terreno te favorece? Por eso entran los pensamientos y dicen, pero en ese lado se puede hacer de todo, nada te verá. Porque hay una estrategia de parte del enemigo. ¿Para qué? Para que su ley se cumpla en ti. Pues hay una influencia de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es necesario saber qué se está moviendo, cuál es la atmósfera que se está moviendo. Si lo que se está moviendo delante de ti, alrededor de ti, es una atmósfera del Espíritu Santo o es una atmósfera de la ley de la muerte y del pecado. Otro de los mandamientos y estatutos de la ley de la muerte y del pecado es inmundicia. Inmundicia. Poned todo su corazón aquí. ¿Qué es inmundicia? Gran cantidad de basura y suciedad. Indecencia, escuche bien, indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. No ataques al joven o a la joven porque está enseñando todo su cuerpo. Lo que pasa es que hay una inmundicia dentro de sí. Hay un espíritu que le está llevando a cumplir ese mandamiento. Nuestro trabajo es identificar a ese espíritu y atacar con fuerza ese espíritu y evitar que ese espíritu tenga posesión de nosotros. Porque la basura del mundo, la basura del sistema, cómo se rige, usted la ve, está teniendo posesión de los jóvenes, tantos de afuera como de los de adentro. Pero la basura del mundo no puede tener posesión sobre nosotros. Y es por eso que quiero meterte en este laboratorio. Dos tipos de leyes. Identifica cuál es la ley que está tomando posesión de tu cuerpo. Identifica cuál es la ley que está tomando posesión de tu familia, posesión de tu relación. Porque nuestra guerra no es contra la carne, sino contra los espíritus huestes de maldad que están en los aires que nos rodean. Despierta tu espíritu en esta tarde. Despierta tu espíritu en esta tarde, porque las promesas de Dios son grandes y el enemigo quiere desviarte del camino y quiere imponer sus leyes sobre ti. Lascivia. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la aprobación a los deleites carnales.
Se trata del deseo sexual o la lujuria sin control. La ley del espíritu de muerte te dice, para que una, mírate lo bien que estás, lo bien que te ves, los piropos que te tiran, tu capacidad mental para elogiar la vas a desperdiciar en una sola persona. ¿Para qué? Esa capacidad, esa gracia, te estoy proveyendo para el gimnasio, te estás poniendo bien, te estás metiendo vitamina, mírate, esa energía. Desmedítate, descontrólate, aprovecha el tiempo. Ahí hay un espíritu que es de la ley, de la muerte y del pecado. Yo siento que papá está hablando aquí. Debemos cubrirnos con la coraza de justicia, la coraza de la fe, la verdadera inmuná, la verdadera fe, que es escuchar, creer y obedecer. La fe no es solo creer y esperar. La verdadera inmuná es escuchar, luego creer y luego obedecer. Idolatría, idolatría, idolatría. Por eso el enemigo ataca mucho a los ministros. ¿Para qué? Para desconcentrarlo. Cuando se desconcentra y entra en debilidad, ¿qué pasa? El poder de Dios mengua. El poder de Dios deja de manifestarse. El poder de Dios deja de ser evidente. Y ahí entonces las personas dicen: en la iglesia yo no encuentro refugio. En la iglesia mi columna no se va a enderezar. En la iglesia mi enfermedad del cáncer no tendrá cura. Por eso necesito un brujo, porque necesito salir de esta situación. La deuda me está agobiando. No encontraré palabra profética que me direccione para poder abandonar esta crisis que me está agobiando. Pero gracias le doy a Dios que en Casa de Gracia nunca se ha dejado de hablar de la finanza. Gracias le doy a Dios y tengo fe que Viernes de Milagros se reanudará y van a ver el poder de Dios. La idolatría no tendrá dominio en contra de nosotros, ni tampoco de las personas que nos rodean, porque vamos a testificar de la gloria y el poder de Dios en la casa. Tú vas a testificar de esa nueva dimensión que vas a experimentar al orar por un enfermo, al orar por un milagro financiero hacia otra persona y hacia ti mismo. Creemos en lo sobrenatural de Dios. La idolatría no tendrá espacio para nuestros familiares, nuestros amigos y las personas que nos rodean. Solo la ley de la muerte y del pecado que te llevan y te alejan de la iglesia a buscar otro refugio. La droga, la bebida, el sexo ilícito. Pero estamos en contra de eso. Enemistades. Se refiere a un sentimiento negativo de rivalidad. Escuche bien esto. Odio, desafección, desapego, distanciamiento, desafección, hostilidad, rencor, aborrecimiento y ruptura entre dos o más personas. Por eso siempre vas a ver allá afuera todos en contra, queriéndose ponerse uno por encima del otro. Que yo sí, pero tú no. Y hay algo más profundo todavía. Es que he escuchado personas decir:
No que al predicador el diablo lo ataca demasiado. Y otras personas dicen, no, espérate, porque al adorador y al músico Dios lo ataca más que al predicador. Y el predicador responde de la siguiente manera: es que tú no has visto los testimonios, como hemos predicado, cómo Dios no ha tenido que levantar de las manos del enemigo. Pues te estoy dando una noticia: en el momento que entras en esas conversaciones, esa gracia que fue depositada de Dios se manifiesta en fruto de la carne, porque tu gracia y el don de Dios no es para disensión ni contienda, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Concéntrate en el llamado de Dios y glorifica a Dios por lo que Él está haciendo contigo, y no te exaltes por encima de tu hermano, porque en el momento en que lo haces, el fruto del Espíritu se vuelve fruto de la carne y se manifiesta la ley del pecado y de la muerte. Pleitos, dice la ley del pecado y de la muerte. No te pongas de acuerdo con nadie, aún tú veas que tiene la razón, porque tu orgullo es más que eso. No te pongas por debajo de tus líderes. ¿Y para qué? Tu líder está equivocado. Ciertamente en el trabajo vino alguien y me dijo: yo en mi congregación, aunque no soy el director juvenil, la gente me tienen como el director juvenil. Todos vienen para donde mí. Él pensaba que yo iba a decir: wow, bien ahí, ungido del Eterno. Y recibió todo lo contrario. Pues tú, tus líderes y tu congregación están mal. Porque si Dios lo estableció a él como el líder, debes estar por debajo del que Dios ha establecido. Es un principio de reino. Por eso tu siervo, que está aquí, su siervo, nunca va a salir sin decírselo a Geraldo Leonardo, y tampoco a mi líder Kisaris Guerrero, que no se encuentra en esta tarde. Escoge este principio, acógelo, atesóralo, atesóralo, atesóralo. Celos, iras, disensiones, herejía. ¿Qué es la herejía? Idea o conjunto de ideas religiosas contraria a los dogmas de una doctrina religiosa que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas, especialmente en las iglesias. La herejía. Gracias le damos a Dios por los tiempos de enseñanza que se están impartiendo. Posiblemente estás pensando y diciendo: son demasiados los días. ¿Cómo voy a venir el lunes? Luego vendré el martes, luego vendré el viernes y luego tendré una preparación el sábado. Son demasiados días. Pero yo creo fielmente que es la preparación que Dios está elaborando para separarnos totalmente de las herejías, de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, que lo único que hacen es que te cautivan. A mí me ha tirado personas que no conozco y diciéndome que se sienten agobiados porque no pueden, porque estaban en una iglesia que la barba lo consideran como pecado, y esos mismos mandamientos lo han hecho decir. Es que me siento así como que no me siento libre. Y dicen: yo creo que yo debo vestirme como un verdadero cristiano. Y cuando vemos las otras culturas, vemos a los africanos, que lamentablemente nosotros no le damos ni cilca en lo que es manifestación del poder de Dios y adoración.
utilizando todo lo que nosotros prohibimos y decimos que no es de Dios, que debemos aparentar como verdaderos cristianos. Pues hay algo que se está moviendo ahí. El espíritu de la ley de la muerte y de pecado, manifestando su mandamiento de herejía. Así que no desprecies nunca el momento de la enseñanza, sino que atesórala y verás la gloria de Dios manifestado en tu vida. Envidia, sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o que desearía tener para sí sola algo que otra persona posee. En el momento en que tú veas que te sientes triste por el éxito de tu hermano, sépalo que el espíritu de la ley de la muerte y de pecado está queriendo tomar posesión de ti. Tu actitud correcta debe ser en el instante ir felicitar a tu hermano, mostrarle una cara de alegría y de satisfacción por su éxito, y tú reprender a ese espíritu. Porque el que no está capacitado para celebrar el éxito de su hermano, no está capacitado para obtener éxito en la vida, en el reino de los cielos y de la tierra. Homicidio. Homicidio, delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditación u otra. La ley del pecado de la muerte. Borracheras, trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol. Exaltación que produce en una persona un acontecimiento o situación especial. La desenfrenada borrachera de las elecciones llegó a un límite hasta el punto de que pierde la cordura. Y ya vemos que es un espíritu que se mueve. Por eso no ataquemos nunca al hombre que está debajo de él, sino al espíritu que lo lleva a ese acto desenfrenado. El espíritu de la ley, de la muerte y del pecado está obrando en cada una de esas personas. Ahora vamos a hablar de las leyes, de las normas y de los estatutos del Espíritu de Dios, de la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y quiero empezar por el último que menciona. Voy a hacer una cuenta regresiva. Aquí lo hicimos en el orden que el apóstol lo escribió. Ahora vamos a empezar por el último hasta el primero. Muchas gracias, y el Eterno abra la ventana de los cielos sobre ti y lo que tú sabes que tiene que llegar. Aleluya. Eso es capacidad de servidor. Eso es capacidad de servicio. Y eso funciona en el reino. El Espíritu de Dios introduce esta ley en nosotros y quiere manifestarla, quiere hacerla evidente, porque hay beneficios en ella. Y es templanza. La templanza, cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Benignidad o moderación del clima también. Dos significados. La primera nos muestra una cualidad de cada creyente en Jesucristo que debemos tomar.
moderación al hacer las cosas. Y cuando estamos hablando de eso, no es que usted no debe brincar, gritar y deleitarse en la presencia del Señor, sino como de respetar el escenario de tu hermano, se pudiera decir así. Cumplir con el mandato que Dios te dio. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que Dios decía, vas a ir hacia aquel lugar y tienes que hacer esto, esto, esto y esto, así, así, así y así. No hay un profeta que nunca actuó de la misma manera en el que el Señor le dijo, haz esto. Cuando tenemos moderación, los pensamientos no se toman a la ligera, no se aprueban a la ligera. Cuando tenemos moderación, vamos hacia los líderes y pedimos consejos en tal punto de vista que queremos expresar. Nunca tomamos decisiones por sí solo, porque sabemos que somos un cuerpo y si uno cae, el cuerpo entero lo siente y es afectado. Mansedumbre, docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Y eso es necesario que todos los líderes de la casa, el Espíritu de Dios manifieste esa ley. Esa ley. Todos los maestros y todos los evangelistas debemos manejarnos bajo esa ley. Porque si no nos manejamos bajo esa ley, no sabremos tratar a las personas que vienen de camino, que quieren aprender. En el momento que nos hagan la pregunta 2 veces, va a sentir el aura de que está haciendo molestia. Pero cuando lo acogemos, cuando le decimos, ven que tú vas a aprender en el nombre del Señor, la atmósfera cambia y eso le da deseo de seguir viniendo, de seguir preguntándote. Y tú serías entonces la herramienta para desactivar todas las malas influencias que él tome de afuera y que lo hagan querer tropezar, como lo ha hecho con algunos de sus siervos de Casa de Gracia. Por ejemplo, en una ocasión estaba comiendo en el trabajo y escucho a un descarriado hablar con otro nuevo creyente, diciéndole, tú me ves así, yo sé que yo no me voy a perder, porque la Biblia dice que el Señor sabe las intenciones del corazón del hombre. Yo no me meto en ese tipo de conversaciones, pero como era un nuevo creyente, no quise permitir que esa palabra lo ministrara. Y volteé y le dije, mi hermano, estás obviando que las acciones del hombre salen de la intención de su corazón. No supo qué decir y evitamos que ese joven caiga en un tropiezo. Esa es la dimensión que queremos que los hijos de la casa tomen para que sean herramienta de desactivación de las leyes y los estatutos de la ley del pecado y de la muerte. Pero para eso se necesita mansedumbre, porque si fuera por mí, si no fuera por ese fruto, le hubiera ofendido de otra manera, de la manera incorrecta, y el joven no hubiera sido liberado de esa trampa. La mansedumbre. Número 3, fe, que es emuná, tener la capacidad de escuchar, creer y obedecer. Benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. La palabra benigno deriva del latín benignus, compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Por lo tanto, etimológicamente significa que
que es algo concebido y creado para el bien. Jesús nos hace nueva criatura, y en su ley espiritual, la benignidad nos hace ser creados para toda buena obra. Tú fuiste creado para toda buena obra. En el momento en que sientan dentro de ustedes el deseo de hacer algo negativo, disciernan que es el espíritu de la ley de la muerte y del pecado que se quiere activar. Empieza a orar y a desactivar toda ley de muerte y del pecado, para que la ley del espíritu de vida en Cristo se vivifique dentro de ti. Y casa de gracia, los hijos de la casa somos personas que nos manejamos no bajo la ley del espíritu de la muerte y del pecado, sino bajo la ley del espíritu de vida en Cristo. Amén. Paciencia, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, pero escuchen bien esto, sin quejarse ni rebelarse. Eso solo el Espíritu de Dios puede hacerlo en nosotros. Eso solo el Espíritu de Dios puede hacerlo en nosotros. De resistir las adversidades, pero en actitud de adoración. En resistir el problema, pero en actitud de alabanza. Paz. Se pronuncia en el hebreo shalom. Es una palabra hebrea que significa paz o bienestar. Y me impresiona que la palabra del Señor dice, oigan esto, arrepentíos y convertidos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Hay que tomar las palabras claves para sacarle el jugo a ese pasaje. Arrepentido no es solamente un acto de pedir perdón. El arrepentimiento en este pasaje es la palabra metanoia, que significa cambio de mentalidad. Entonces, luego del cambio de mentalidad viene lo que es el convencimiento, que significa volverse de sus malos caminos. Entonces, primero, arrepentidos significa cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad llevará en sí el cambio de camino. Cuando viene el cambio de camino, viene entonces la obra del Espíritu Santo, porque dice, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Tú que te arrepentiste, tú que te convertiste, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. No importa lo que veas, no importa lo que estés pasando, de la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio, porque esta palabra se cumplirá sobre ti, gravitará sobre ti, y no hay nada ni nadie que podrá evitar el cumplimiento de esta palabra. Por eso Él te dice, ten paciencia, adórame en el momento de angustia, adórame en el momento de debilidad, no te quejes, adórame, porque te has arrepentido, has cambiado de mentalidad. Tu propia vida da testimonio de que has cambiado de mentalidad. Tu día a día da testimonio de que has cambiado de mentalidad. Has cambiado del camino, pues hay una promesa: cuando te arrepientes y cambias de camino, de la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio. Y eso debe de producir la próxima ley que le voy a mencionar del Espíritu de vida en Cristo: gozo.
que es alegría, gozo, júbilo, regocijo, placer. Tu gozo viene de la presencia del Señor. Por eso ven a casa, y cuando salgas de casa, ve con la presencia del Señor y no te desconectes nunca de la presencia del Señor. Habla con la presencia del Señor, cántale a la presencia del Señor, elogea a la presencia del Señor, piropea a la presencia del Señor, cuéntale tus problemas a la presencia del Señor, porque es de la presencia del Señor que vendrán tus tiempos de refrigerio. Amigo que me escucha, tu transformación viene de la presencia del Señor. Tu transformación no viene del sistema del espíritu, de la ley de la muerte y del pecado. Tu transformación viene de la presencia del Señor, de la ley del espíritu de vida en Cristo. Y el último es amor. La palabra de Dios nos dice en Corintios capítulo 13, versículo 13, que está la fe, está la esperanza y el amor. Y resalta y dice, pero el más importante de todos es el amor. Más arriba dice que el que profetiza sale enfermo y hace grandes señales y no tiene amor, es como címbalo resonante. Es como tú darle una pedra a un zinc. Ahora bien, mi pregunta sería la siguiente: ¿por qué el mayor y el más importante es el amor? Y estudiando las tres palabras me he dado cuenta de lo siguiente. En la venida del Señor sonará la trompeta, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos aquí seremos transformados y levantados juntamente con ellos. Ese sonar tendrá dos significados diferentes. Para los que están en Cristo, fiesta, júbilo, paz, victoria. Para los que no están en Cristo, condenación final. No hay oportunidad. Se perdió todo. Ok. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La emuná genuina es escuchar, creer, obedecer. En el momento en que nos encontremos con el Señor, ya no habrá necesidad de escuchar sin ver, porque lo veremos a Él tal y como Él es. Pues entonces la fe ya dejará de ser y no existirá más, y no tendremos necesidad de vivir por fe. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la capacidad de esperar confiadamente esa promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para nosotros? Que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Esa es la promesa de mi Señor. Y todos los que estemos aquí seamos juntamente con los que Él va a resucitar levantados. Esa es la esperanza. Pero ya dejará de ser porque estaremos con Él. Pero el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor es lo que permanece para siempre. Porque así como nos amamos en este siglo, tendremos que amarnos en el siglo venidero. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ponte sobre tus pies y vamos a clamar a Dios para que la ley del Espíritu de vida en Cristo se haga evidente en nosotros. Este es el laboratorio en el que Dios quiere que nosotros operemos, quiere que nosotros operemos, quiere que nosotros operemos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, que tu ley vive en mí, que tu ley vive en mí. Pídeselo, pídeselo, pídeselo. Es necesario que tú pidas que la ley del Señor vive en ti, que la ley de Cristo vive en ti, y que la ley de la muerte y del pecado salga, que la ley de la muerte y del pecado salga, que la ley de la muerte y del pecado salga. Todos los amigos, hay un amigo aquí, por favor.
Hay un amigo aquí. Puede pasar hacia adelante, por favor. Queremos hacer una oración por ti. Los que no son cristianos, vengan, por favor. Los que no son cristianos, vengan, por favor. Queremos hacer una oración. Queremos hacer una oración. Ven. Mantente ahí tranquilo, que tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo te está tocando. Tranquilo, mantente ahí. Pero si no hay otro amigo, si hay otro amigo, por favor, ven pasando, ven pasando. La iglesia intercediendo y pidiendo que la ley del Espíritu de vida en Cristo tome posesión de ellos. Tome posesión de ellos, para que el amor de Dios los cubra, para que el amor de Dios los venza, para que el amor de Dios los transforme. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu de Dios se mueva, el Espíritu de Dios se mueva, y su ley tome posesión de ti, y su ley tome posesión de ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera toda influencia del espíritu de muerte y de pecado. Pueden cerrar sus ojos ahí. Pueden cerrar sus ojos ahí. Pueden cerrar sus ojos ahí. Aleluya, aleluya, aleluya. Uno de los propósitos de la ley del Espíritu de vida en Cristo es que tú resistas al que tiene que resistir. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de ellos. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos da las estrategias para poder resistir al diablo. El problema de muchos de nosotros, los seres humanos, por nuestra naturaleza caída, es que resistimos al que no tenemos que resistir. No nos rendimos al que verdaderamente merece nuestra rendición, que es el Eterno. Resistir al diablo. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos hace resistir al diablo, para que él pueda huir de nosotros. El Satanás sabe atacar mucho a la misma persona. ¿Saben por qué? Porque él ve razones para seguir atacando. Si ve que lo que él hace le funcionó, entonces él va a seguir atacando, porque ve que está aprovechando el tiempo. Pero cuando ve a alguien que está manifestando la ley del Espíritu de vida en Cristo, él ve que está perdiendo el tiempo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, como lo dice el versículo que tomamos de referencia, nos aparta de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de Dios quiere apartarte por completo de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres a Cristo? No temas. Estamos para ayudarte. Estamos para ayudarte. Tu servidor sería tu maestro de nuevos creyentes todos los lunes, y estaré aquí siempre para ayudarte, para desactivar todo dardo del enemigo, toda mala influencia, toda mala doctrina errónea. Porque sí, de cierto estoy seguro que nada podrá separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y esa palabra "en" es un sufijo que significa dentro. Y tú estás siendo tocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha hablado. No temas. No temas. No temas. Ven a Él. Ven a Él. Ven a Cristo. Ven a Cristo. No temas. No temas. No temas. Nosotros seremos tu familia. Jesucristo será tu fundamento de vida. Ven a Él. Ven y ve. Y experimenta la gloria de Dios junto con nosotros. Que la gente testifique de ese cambio que Dios hará en tu vida. Es tiempo de ir echando fuera toda ley del pecado y de la muerte, para inquirir las leyes del Espíritu de vida en Cristo. ¿Quieres a Cristo?
después vas a seguir viniendo y te abro las puertas para que puedas venir los lunes a las 7 en el tiempo de enseñanza que este tu servidor imparte los lunes a las 7 de la noche. ¿Quieres a Cristo? Con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso a papá. Dele un fuerte aplauso a papá. Y a veces en mi afán Creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Cuando me tocas, cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. la iglesia orando por ellos, para que el Señor los cubra, para que el Señor los proteja y el Señor los conecte con la casa. También tú estás invitado los lunes a las 7 de la noche en un tiempo de enseñanza glorioso que bendecirá sus vidas. El Señor va a ir trabajando poco a poco y van a dar fruto al 100% en la casa. Padre, gracias por ellos. Gracias por sus vidas. Gracias porque los traíste. Gracias, Señor, porque has puesto en su corazón el sentir de venir a tu casa y que nosotros oremos por ellos, porque dice tu palabra que la oración del justo puede mucho. Sí. La oración del justo puede mucho. Y nosotros lo cubrimos y lo bendecimos con la presencia de tu Santo Espíritu, con la presencia del Espíritu, y que el Espíritu toque su corazón, y que el Espíritu toque su corazón y su alma, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que hoy comience un antes y un después en ellos, y que su alma se apegue a las cosas del Espíritu, que su alma se apegue a las cosas del Espíritu, y que ninguna mala influencia, espíritu de muerte, enfermedad, tenga dominio sobre ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele un fuerte aplauso al Señor. Nuestro pastor José Antonio Espinosa, con Dios y con nosotros. Dele un fuerte aplauso a lo que mi patriarca y mi pastor José Antonio Espinosa